Dios les bendiga, hermanos. Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver la cuarta palabra que pronunció nuestro Señor Jesús en la cruz. Y esta se encuentra en Mateo capítulo número 27, versículos 45 y 46. Y dice la palabra del Señor así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mensaje le he puesto como título: un grito de angustia y un canto de alabanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú viniste a este mundo para enseñarnos el camino, darnos, Señor, la luz y darnos, Señor, salvación. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y nos des inteligencia para entender tu palabra y para ponerla por obra. Y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un grito de angustia. Es lo que vemos que Jesús estaba expresando en la cruz. Pero alguien podría preguntarse cómo nuestro Señor puede estar con esa angustia dentro de su alma. ¿Acaso no es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y ciertamente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él también era un ser humano. Él mismo decía durante su ministerio que de un bautizo tenía que ser bautizado, y cómo se angustiaba hasta que ocurriese. Y esto haciendo referencia a su muerte en la cruz. Pero no solamente a la muerte en la cruz, sino también a la separación que iba a tener del Padre por el pecado que iba a cargar sobre él. Y no solamente la separación, sino también el ser objeto de la ira de Dios sobre su vida. La ira de Dios que correspondía que nosotros recibiésemos, Jesús la estaba recibiendo en ese momento. Y ciertamente, como dice la palabra, Dios lo había desamparado. Pero no solamente este era un grito de angustia. También Jesús estaba haciendo referencia a un salmo, el Salmo número 22. En el versículo 1 y 2 del Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí vemos el clamor de nuestro Señor. Aquí vemos la angustia y el desamparo, la soledad que Él estaba experimentando. Y en nuestros días, hermanos, yo creo que podemos identificarnos más, especialmente en este año, más con nuestro Señor. Porque al día de hoy hay muchas personas que están sufriendo. Hay muchas personas que están cayendo enfermas y tienen angustia de lo que irá a ser de ellas, si podrán sobreponerse a la enfermedad o no. Hay personas que, si no se han enfermado, están en angustia también porque han perdido sus trabajos o su compañía o empresas donde laboran posiblemente estén a un paso de la quiebra. Hay personas que tienen angustia porque viven al día y no tienen la ganancia
para llevar el sustento a sus casas, para sus familias, para sus hijos y esposas. Hoy hay angustia en las personas, y no solamente de las personas que hay en el mundo, de las personas que no conocen a Dios. Esto aún puede llegar a tocar a aquellos que conocemos a Dios, y podemos llegar a preguntar al Señor si Él nos ha desamparado. Y el Señor se identifica con nosotros. No es algo que Él no entienda. Él ya pasó por ello. Y podemos nosotros acercarnos a Dios con confianza de saber que Él nos entiende y que Él nos comprende. Pero no solamente saber eso, sino también saber que todas las cosas las tiene bajo su control. En el Salmo 22, el versículo del 3 al 5 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Jesús, al citar este salmo, no solamente estaba citando las primeras frases del mismo, sino estaba citándolo todo. Y esto es como si el Señor mismo lo hubiera dicho en la cruz, como si el Señor quisiera que nosotros viéramos lo que dice el Salmo 22 para entender lo que Él sentía, lo que estaba pasando, pero también lo que iba a pasar. En estos versículos del 3 al 5, el salmista reconoce quién es Dios y qué ha hecho en el pasado con su pueblo. Nosotros hacemos bien, hermanos, cuando recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado por el pueblo cristiano, lo que Dios ha hecho en el rescate de sus elegidos, lo que Dios ha hecho para tener seguros a aquellos que ama. Y esto es lo que el salmista dice en estos versículos: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. De una u otra forma, hermanos, vamos a ser librados de lo que está pasando, de una u otra forma. Jesús aún fue librado. ¿Y cómo? Sí tuvo que padecer y sí tuvo que morir. Pero más allá de la muerte hay una esperanza, hay una certeza, y esa es la certeza de la resurrección. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Nosotros podríamos desmayar, hermanos, con las situaciones que vamos a vivir y que vamos a afrontar. Va a haber hermanos cristianos fieles que tendrán que atravesar el valle de sombra de muerte. Y esos hermanos deberán permanecer en su fe, deberán tener una fe que no falte, para que más allá de la muerte puedan saber que el Señor tiene una recompensa para los que luchan y luchan hasta el final. El Señor nos podrá librar del horno de fuego, pero si no lo hace y permite que pasemos a través del horno de fuego, nos podrá librar aún del fuego. Pero si aún no nos librara del fuego, con todo hay que servir a Dios. Y en el Salmo 22, nuevamente, los versículos del 6 al 8 dicen: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta era la situación que estaba viviendo Jesús. Era una situación donde los hombres le escarnecían, donde los hombres se burlaban de él, donde los hombres expresaban palabras para hacer dudar de la confianza en el Señor. Y la situación que actualmente nosotros vivimos, hermanos, tal vez pueda ser una situación
sí, de angustia, una situación de angustia, una situación tal vez en algunos casos de enfermedad, en otros casos de carencias, en otros casos de incertidumbre. Y esa es la situación que vivimos, es una situación real. Y el Señor lo sabe. Pero en medio de esa situación, debemos de seguirnos encomendándonos a Dios. Él nos puede librar y nosotros nos tenemos que complacer en Él. Como dice en el libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me gozaré en Jehová. Entonces, hermanos, nos tenemos que seguir complaciendo y gozando en el Señor, independientemente de la situación que vivamos. Y en versículos 9 y 10 del Salmo 22 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No solamente debemos de recordar lo que Dios ha hecho con su pueblo, sino lo que Dios ha hecho con nosotros. En innumerables veces en el pasado, hermanos, yo creo que todos podemos testificar de que Dios ha estado con nosotros y nos ha tendido su mano y nos ha sacado del lodo cenagoso. Él nos ha ayudado y nos ha fortalecido. Y debemos de saber que podemos confiar en Él. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para nosotros? Dios es el que nos hace estar confiados, independientemente de la realidad de la situación que estemos viviendo. Los versículos 11 al 13 del Salmo 22 dicen, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y este es un punto que muchas veces no comprendemos, hermanos. Este es un punto que muchas veces nosotros negamos. Y no solamente nosotros como cristianos, hay muchas personas en el mundo que este es un punto que no admiten. Y es el punto de la angustia, el punto de ser vulnerables, el punto de saber que no podemos nosotros solos. Dios lleva al hombre al quebrantamiento, pero no solamente al hombre que no lo conoce, sino muchas veces también a aquel que lo conoce. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Porque con ese quebrantamiento Dios puede transformar la vida de un hombre que no lo conoce y acercarlo a él. Pero también con ese quebrantamiento Dios puede dar mayor humildad a su pueblo. Reconocer que estamos en angustia. Ciertamente debemos de tener fe y ciertamente debemos de esforzarnos y ser valientes. Pero muchas veces usamos esos versículos en una forma semejante a lo que dice un dicho popular, que el hombre no debe de llorar. Pero el hombre sí debe de llorar y el hombre sí se puede sentir angustiado y vulnerable, siempre y cuando eso lo acerque más a Dios. Acerquémonos más a Dios. Sepamos que Él está en la angustia y que Él está en la soledad que a veces experimentamos. Y sigamos teniendo fe y sigamos confiando y esforzándonos y siendo valientes. Pero podemos llorar y podemos tener angustia y podemos tener soledad y esas cargas llevárselas a Dios. En los versículos 14 y 15 del Salmo 22 dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se cegó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. La situación que a veces afrontamos, hermanos, nos puede llevar a que nuestra carne, nuestro cuerpo flaquee, y todos mis huesos se descoyuntaron. A veces con esta enfermedad que está pasando, muchos van a caer enfermos y muchos van a necesitar de ayuda de aparatos para poder seguir respirando. Pero la enfermedad no solamente ataca a lo que es el cuerpo, la enfermedad también ataca lo que es el alma. Las situaciones difíciles también atacan el alma. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Cuando tenemos esa sensación de que tenemos un vacío dentro de nosotros, cuando sentimos que nuestro corazón se derrite, el Señor también lo experimentó. Ese es un ataque no solamente al cuerpo, sino es un ataque al alma. Pero no solamente al alma, sino también al espíritu. Porque como dice aquí el Salmo 22, y me has puesto en el polvo de la muerte. Ciertamente en esta época muchos estarán cuestionando a Dios del por qué están sucediendo las cosas. Los que pierden un familiar querido cuestionarán a Dios por qué se lo llevó. Los que pierden su trabajo o el sustento para llevar a sus casas preguntarán a Dios por qué permite esta situación. Entonces, las consecuencias de una situación difícil se reflejan tanto en el cuerpo como en el alma como en el espíritu. Y por eso necesitamos humillarnos delante de Dios y reconocer que lo necesitamos, porque va a ser la única forma en que nosotros podremos salir adelante y vencer. En el Salmo 22, versículos del 16 al 18, dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. El desprecio que están dando al Señor estos hombres lo ejemplifica en estos versículos. También dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La maldad del hombre, el desprecio del hombre, la falta de misericordia, el despojo de aún lo mínimo que el Señor tenía, era lo que vemos que ocurre en estos momentos. Y así como Job perdió la salud, y así como Job perdió la familia, y así como Job perdió sus bienes, no importa lo que nosotros pasemos, hermanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos deberá de apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las situaciones difíciles que provoca el hombre van a venir. Las situaciones difíciles que provocan la enfermedad pueden llegar. Las situaciones difíciles que van a ocurrir por la situación económica, ahí posiblemente estén. Pero con todo eso, nada de eso nos deberá de apartar del amor de Dios. Del versículo 19 al 21 viene en el Salmo 22 las peticiones que el salmista hace a Dios. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. La primera petición es que Dios esté con nosotros y no alejarnos nosotros de Dios. Como Moisés dijo que no iba a dar un paso si Dios no iba con él. Nosotros no demos ni un paso, hermanos, si Dios no va al lado de nosotros o si nosotros no vamos al lado de Dios. Libra de la espada mi alma. El alma es atacada y la espada que ataca nuestra alma es la angustia,
La espada que ataca el alma es la tristeza, es el enojo. El salmista pide que su alma sea librada de todo eso. Del poder del perro mi vida. El salmista quiere seguir adelante. Jesús no quería morir en la cruz tampoco. Él dijo, si es posible, aparta de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Y en muchos casos la voluntad de Dios va a ser que nosotros sigamos adelante. Y en algunos casos podrá ser que entreguemos nuestra vida por Él. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiso devorar a Jesús a través de la muerte en la cruz, pero no pudo. El Señor lo venció. ¿Querrá el diablo devorarnos a nosotros a través de situaciones difíciles? Pero si nos agarramos de la mano de Dios, no podrá. En los versículos 22 y 23 del Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Del grito de angustia pasa a un canto de alabanza a Dios. Y dice en el versículo 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Podemos en la vida tener temores, hermanos? Sí. Pero solamente debemos de temer a alguien, a uno solo, y a ese que debemos de temer es a Dios. No debemos de temer a los que pueden matar el cuerpo y nada más pueden hacer. No debemos de temer a pasar escasez, porque sabemos que el Señor nos puede proveer. No debemos de temer por el mañana, porque sabemos que Dios tiene el control del mañana. Solamente a Dios debemos de temer. Y debemos de, en esta situación que estamos atravesando, debemos alabarle y glorificarle, porque Él es digno en cualquier momento y en cualquier tiempo. En el Salmo 22, versículos 24 al 26 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y hermanos, ciertamente tenemos la vista puesta en lo que está aconteciendo actualmente en el mundo. Pero más que tener la vista puesta en los acontecimientos recientes, debemos de tener la vista puesta en el cielo. Cuando nosotros estemos a su lado, porque llegará el día en que nosotros junto con toda la gran congregación alabaremos al Señor y nuestro corazón vivirá para siempre. Pongamos la vista en lo alto, alcemos la vista a los montes, porque nuestro socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Versículos 27 al 29. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Y esa va a ser una gran reunión, hermanos. Cuando todas las naciones, todas las familias de la tierra estén delante de la presencia de Dios
que es el Rey de Reyes, y Él va a regir a todas las naciones. Un día estaremos adorando y estaremos comiendo delante de la mesa de Dios. Versículos 30 al 31, y esto concluye el Salmo 22. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Y nosotros, hermanos, somos esa posteridad. Somos esa posteridad que menciona el versículo 30, que le servimos a Dios. Nosotros somos la postrera generación a los que se nos ha contado lo que Dios hizo hace alrededor de 2000 años. Lo que Jesús hizo para darnos vida y para darnos salvación. Nosotros debemos anunciar su justicia, porque aún después de nosotros vienen otros. Aún no sabemos, el Señor puede venir el día de hoy o puede venir el día de mañana. Pero mientras no venga, hermanos, nosotros debemos anunciar su justicia al pueblo que aún no nace, de que Él hizo esto. Él murió en la cruz, nos dio salvación, nos justificó delante del Padre y ahora le servimos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al final esto se convirtió en un canto de alabanza a Dios. No importa, hermanos, lo que lleguemos a pasar o lo que lleguemos a padecer. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero debemos de confiar porque Él ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido, nos puede hacer más que vencedores a ti y a mí. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.